A ver, cuando el casco de un barco se abre y el agua empieza a entrar a raudales, ¿qué es lo que decide si se va a pique o no? Pues mira, no es cosa de suerte, para nada. Es pura física, es diseño y es una carrera contrarreloj. Vamos a meternos de lleno en esa física que determina si un gigante de acero puede sobrevivir, incluso cuando parece que ya no hay esperanza. Esta es la pregunta del millón, la que nos ha intrigado a todos durante generaciones. El Titanic es que no era un barco cualquiera, era, vamos, una maravilla de la ingeniería de su época. Tenía esos famosos compartimentos estancos que, en teoría, lo hacían invulnerable. Y aún así, se hundió. ¿Por qué? Pues la respuesta, la clave de todo, está en los principios básicos de la estabilidad con averías. Y para entenderlo bien tenemos que empezar por el principio, la primera línea de defensa que tiene cualquier barco. Y es que mucho antes de que la tripulación pueda hacer nada, el propio diseño del barco ya está luchando. Es su primera defensa, y la más importante de hecho. Hablamos de elementos estructurales pensados justo para eso, para contener el desastre y darle al barco una oportunidad de salir a flote, literalmente. Fijaos, la reserva de flotabilidad es, para que nos entendamos, el margen de seguridad del barco. Es como un colchón. Pensemos en un iceberg. La gran parte está sumergida, ¿verdad? Pero lo que vemos fuera del agua es su reserva. Pues en un barco es igual. Toda esa parte del casco que está por encima del agua, pero que se estanca, es su capacidad para tragar agua sin hundirse del todo. Si el agua que entra agota esa reserva, se acabó, el barco se va al fondo. Y el concepto es de una sencillez genial, la verdad. Pensemos en una cubitera, de las de hacer hielo. Los mamparos estancos son exactamente eso, las paredes que separan un cúbito de otro. Si se hace un agujero en el casco y un compartimento se inunda, estas paredes verticales están ahí para que el agua se quede en esa caja y no se vaya extendiendo por todo el barco. Claro, para que esas cajas funcionen necesitan una tapa. No sirve de nada tener paredes si el agua puede desbordarse por arriba. Y esa tapa son las cubiertas estancas. Actúan como el techo de esos compartimentos, mamparos verticales y cubiertas horizontales. Juntos crean una especie de estructura celular, un montón de cajas selladas que son, al final, la clave para que el barco sobreviva. Y aquí es donde vemos el fallo garrafal del Titanic. Sus mamparos, esas paredes verticales, no llegaban hasta una cubierta superior que fuera también estanca. ¿Qué pasó? Pues que cuando los primeros compartimentos se llenaron de agua, el peso hizo que la proa se hundiera y el agua simplemente empezó a saltar por encima de los mamparos. Como si llenamos una cubitera y el agua va pasando de un hueco al siguiente. Fue una inundación en cadena y no había forma de pararla. Vale, en el momento en que el agua entra, se lía una buena. Se desencadena una serie de efectos físicos, uno detrás de otro. Todos peligrosos. Y esto no es algo lento, que va pasando poco a poco, que va. Es una cascada, una avalancha de problemas que ponen a prueba los límites del barco y, por supuesto, la habilidad de la tripulación. Es que cada tonelada de agua que entra, cada una, lo cambia todo. Altera ese equilibrio tan delicado que mantiene al barco a flote. Entender esa reacción en cadena es la única manera de poder luchar contra ella. Porque no estamos hablando solo de un agujero, es un evento que transforma por completo cómo se comporta el barco en el agua. A ver, esta secuencia de eventos es una auténtica cascada de problemas. Lo primero, el barco se hunde un poco más en el agua, o sea, aumenta su calado. Luego, se inclina. Puede ser hacia adelante o hacia atrás, eso es el asiento. Y también hacia un lado, que es lo que llamamos escora. A partir de aquí, la cosa se pone muy seria. Su capacidad para enderezarse por sí solo empieza a fallar. La cubierta principal se acerca peligrosamente a la superficie del mar. Y claro, si el agua empieza a entrar también por ahí, entonces ya hablamos de inundación progresiva. Y eso casi siempre es el principio del fin. Y en medio de todo este caos físico, ¿cómo se las apañan los ingenieros para saber qué va a pasar? ¿Cómo lo predicen? Pues como siempre, con las matemáticas. Pero lo curioso es que abordan el problema desde dos puntos de vista totalmente distintos. Y lo más increíble es que los dos llevan exactamente a la misma conclusión. Esta es la gran pregunta, claro, y la respuesta no se puede improvisar en medio de la emergencia, ni hablar. Es algo que tiene que estar calculado desde el minuto 1, en la fase de diseño. Y para eso se usan dos métodos fundamentales para predecir qué pasará con el barco. Y aquí viene lo interesante. El problema se puede enfocar de dos formas que son, a primera vista, opuestas. Por un lado está el método del peso añadido. Este es el más fácil de imaginar. El agua que entra es simplemente un peso nuevo que le añadimos al barco. Lógico. Pero luego está el método de la flotabilidad perdida, que es un poco más abstracto. Este dice, oye, el peso del barco es el mismo, no ha cambiado. Lo que pasa es que hemos perdido un trozo de volumen que antes nos ayudaba a flotar. Y aquí está la magia de todo esto.
Aunque los puntos de partida son totalmente diferentes y los cálculos de los centros de gravedad y de flotación se hacen de otra manera, cuando llegas al resultado final, a lo que importa, que es el momento adrizante, esa fuerza que hace que el barco se enderece, los dos métodos dan exactamente el mismo número. Es increíble. Son dos caminos distintos que te llevan a la misma verdad, si el barco va a sobrevivir o no. Bueno, ya hemos visto las defensas del barco y cómo se calcula el impacto de una avería. Pero al final de todo, la historia se resume en dos cosas clave: la magnitud del daño y, sobre todo, dónde se produce ese daño. La ubicación lo es todo. Fijaos qué curioso. Un barco podría sobrevivir a un boquete enorme en una zona que esté bien dividida por mamparos, pero, en cambio, podría hundirse por un agujero mucho más pequeño si está en un punto crítico. Al final, es ese cara a cara entre el daño y el diseño lo que dicta la sentencia final del barco. Y esto lo vemos clarísimo si pensamos en tres situaciones diferentes. Primero, una inundación simétrica, justo en el centro. El barco se hunde recto, sin inclinarse a los lados, pero pierde estabilidad, se vuelve más blandito. Segundo, una inundación asimétrica, en un lado. Ahí el barco se escora, se inclina de inmediato, creando un ángulo que puede ser muy peligroso. Y la tercera, que es quizá la peor de todas, una avería justo en la línea de flotación. Ahí el agujero queda abierto al mar, y eso no solo mete peso, sino que reduce algo llamado área del plano de flotación, que es fundamental para la estabilidad. Vamos, que el barco se vuelve mucho más vulnerable. Y con todo esto, volvemos a la pregunta inicial. Ahora que sabemos tanto sobre mamparos, cubiertas estancas y toda la física que hay detrás de una inundación, la pregunta sigue ahí. ¿Sería posible hoy en día, con la ingeniería moderna, diseñar un barco que sea de verdad insumergible? Uno que, da igual el daño que sufra, simplemente no se pueda hundir. La física nos dice que el reto es gigantesco, claro. Pero si algo nos enseña la historia de la ingeniería, es que está llena de retos gigantescos que se han conseguido superar.